Todo comenzó con dos grupos, el grupo A de aplicados y el grupo B de burros. A pesar de que teníamos muchísimas cosas en común, estábamos en quinto de primaria, éramos niños y niñas de entre 10 y 11 años, íbamos a la misma escuela, compartíamos idioma, nacionalidad, religión, cultura, generación. Para nosotros no había nada peor en el mundo que ser confundido con alguien del otro grupo. Eran mediados de los 90, estábamos en una escuela primaria pública y yo era alumna del quinto A. Lo que pasaba en esa escuela era que si por alguna razón alguien reprobaba, al año siguiente repetía el curso, pero en el otro grupo, si erais del B, te pasaban a la pausa. Para nosotros, que nos impusieran a una nueva compañera no era el problema era lo que ella representaba. Era reprobada, un año mayor, venía del B, así que era burra, decía groserías y se peleaba con los niños. Su mera presencia tentaba contra nuestra identidad de aplicados. Cada vez que ella intentaba acercarse, nosotros la rechazábamos. Y mientras más la rechazábamos, ella más rompía las normas del grupo. No se comportaba como una de nosotros. Entonces el grupo empezó a castigarla. Al principio eran pequeños grupos, pero recuerdo una ocasión en particular, pausa, donde el apodo que le pusieron los niños empezó a sonar fuerte. Creo que era algo así como bobos. Yo no recuerdo haber interactuado nunca directamente con ella antes de eso, pero sí recuerdo ese momento. Escuchar al grupo entero repetir, Bogus, Bogus. Recuerdo sentir una especie de frenesí, la emoción de formar parte del grupo, de defenderlo. Al unísono, todos le repetíamos el apodo. No se sentía como si le estuviéramos haciendo violencia a ella, se sentía más como una porra, como una celebración de nuestra propia identidad. Después de ese día, todo volvió a la normalidad. Los niños dejaron de molestarla y la verdad es que no recuerdo mucho más de ella. Meses después, fuera de la escuela, me la encontré por casualidad. Y fue en ese momento, lejos del grupo, cuando me di cuenta de que era una niña igual que yo. No me atreví a hablarle. Ella ni siquiera me volteó a ver. Y así terminó el conflicto, en lo que a mí respecta. Ahora pasemos al análisis. Fue un conflicto intergrupal, el grupo A contra el grupo B, encarnado en ella, pero también fue un conflicto interpersonal que se caracteriza por su naturaleza nociva, ya que su foco de atención no es una tarea o actividad específica, sino la descalificación directa de la persona. Y algunas de sus causas comunes es que puede originarse por diferencias en la personalidad, escala de valores o intereses contrapuestos. Fue una comunicación vacía de contenido, pero llena de función, unificar al grupo agresor. En cuestión con los roles, estuvo el grupo A, que cumplió el rol de agresor colectivo, no hacía falta un líder visible, ella fue el chivo expiatorio y yo fui una seguidora normativa. Y con respecto al clima emocional, durante el grito hubo euforia colectiva. En ella probablemente vergüenza, rabia, impotencia. Y en mí, días, incluso años después, culpa y confusión. Este caso nos confronta con un conflicto que no surge de la maldad individual, sino de una necesidad profundamente humana, pertenecer. Como explica la teoría de la identidad social, construimos identidades diferenciándonos. El problema no es que exista el grupo A o el grupo B, el problema es cuando la institución moviliza cuerpos sin acompañar procesos. La escuela trasladó a una niña de grupo sin prever el impacto simbólico que eso tendría. No fue un acto violento en intención, pero sí negligente en términos emocionales. La dejó sola frente a una identidad ya consolidada que necesitaba reafirmarse. La intervención no puede reducirse a un todos somos amigos ni exponer nuevamente el conflicto frente al grupo, porque eso podría reforzar su lugar como señalada. Propongo en primer lugar un acompañamiento individual después de clase, un espacio seguro para escucharla sin juicio y comprender sus necesidades reales. Desde ahí identificar sus talentos, en qué destaca, qué disfruta, dónde se siente competente. El objetivo no será forzar su integración al grupo grande, sino ayudarle a encontrar un microespacio de pertenencia donde pueda aportar y sentirse segura. No se trata de diluir identidades, sino de evitar el aislamiento. En paralelo, una hora semanal de trabajo colaborativo dentro del aula, donde la calificación quede suspendida. Actividades como murales colectivos o retos cooperativos en los que lo valioso sea el proceso y no el rendimiento. No para salvarla, sino para que el grupo construya una identidad menos basada en la comparación y más en la colaboración. Sin embargo, esta propuesta también debe reconocer sus límites. Estamos hablando de una escuela pública,
con recursos reducidos. ¿Existe espacio real para una psicopedagoga? ¿El docente puede ceder una hora curricular? ¿Los padres autorizarían el acompañamiento individual? La intervención humanista no solo depende de buenas intenciones, sino de condiciones estructurales que la hagan posible, porque el conflicto terminó para mí cuando la vi fuera de clase y la reconocí como un igual, pero en términos institucionales nunca se reconoció el conflicto. Gracias.